ahora sí, con nuestra segunda charla de hoy sobre CSS Houdini, que nos va a estar hablando Joan León. Él es un front-end engineer en Adevinta España. No sé si dije bien el nombre, perdón si no. Es un apasionado con todo lo relacionado al desarrollo, la interacción con la interfaz de usuario en entornos web y trata de estar al día como en todo lo relacionado con HTML5, CSS, SVG y JavaScript. Y además de que le gusta y tiene como una gran pasión por colaborar en proyectos open source, es Google Developer Expert en tecnologías web y Media Developer Expert en Cloudinary. Le gusta muchísimo como todo el tema de las web animations y las web performance. De hecho, aquí como un dato curioso, es que Joan fue el recomendado aquí en Medellín CSS en nuestra mitad pasado. Entonces es como un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Y también como recomendación, él tiene un canal de YouTube donde por lo general realiza como reviews del performance de algunas páginas web y también tiene como un blog personal que supongo yo que ahorita nos va a estar como compartiendo el link y todo eso. Entonces, sin más preámbulos, Joan, Bienvenido. Tuyo, bienvenido. Muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme y darme la ocasión de poder compartir conocimientos sobre algo que me apasiona, como es CSS Houdini. Has comentado que era un honor que estuviese aquí. La verdad es que el honor es mío. O sea, el hecho de poder de haber sido mencionado como alguien referente, pues evidentemente es un honor. Y el hecho de poder estar hoy aquí, pues más todavía. Pues hoy vamos a hablar de Houdini. Sí que hay una parte, tenemos primero una parte de presentación para explicar un poco de teoría, qué es, y luego veremos ejemplos de casos de uso y cómo empezar a tratar un poquito con estas nuevas funcionalidades y estas APIs. Después de la presentación que he tenido, poco puedo añadir. En cuanto finalice la charla, compartiré las slides y todo lo que está aquí tiene enlaces. Como bien ha dicho nuestro compañero, pues aquí tenéis el blog, el canal de YouTube. Realmente lo tengo bastante parado. Quiero retomar un poco. Ahí tenéis mi cuenta de Twitter. Si tenéis Telegram, creé un canal de Telegram para ir compartiendo recursos y, bueno, pues el canal de las reviews de performance que comentaba es el de Perf Reviews, que lo montamos ya hace un tiempo con mi amigo José Manuel y la idea es divulgar un poquito sobre la performance. Pero bueno, dejamos el tema de la presentación, que lo más interesante es ver lo que hoy vamos a comentar. Y primero vamos a ver la parte de CSS, cómo es el escenario hasta que se acabe de implementar realmente Houdini. De hecho, ya hay algunas de ellas que ya las podemos utilizar. Este es el escenario y este es el flujo del proceso de pintado de una página. El navegador lee lo que le llega de servidor, parsea y genera el DOM para generar lo que es la parte de HTML, todos los nodos, y también genera el CSS-OM, que es la parte de CSS. Y luego, una vez lo tiene todo, genera así en cascada, pues la cascada, el layout, el pintado y la composición. Aquí en azul podemos ver lo que es accesible por JavaScript, el DOM es accesible por JavaScript, el CSS-OM, la parte de CSS, parcialmente, no todo lo podemos cambiar con JavaScript, y luego tenemos marcado pues tanto el parser como el resto de los bloques, no podemos modificarlos, no podemos tener ningún impacto sobre cómo cambiar el pintado. Si queremos hacer algún cambio en ese proceso, nos ayudamos de polyfills y fijaros que en este caso es una vez ha acabado todo y ya tenemos la información de los elementos del DOM, la información del CSS que está aplicando y renderizando ese DOM. Entonces, utilizamos un polyfill, pero ¿qué es lo que hace? Cuando ha acabado, hacemos algún tipo de cambio y vuelve a lanzar el proceso de renderizado.
Evidentemente, eso es la parte más costosa. Desde ya hace muchísimo tiempo siempre se ha tenido presente que una de las tareas más costosas en la web es lo de cambiar elementos del DOM, modificarlos, porque repinta todo de nuevo. Entonces, es la parte más costosa desde el punto de vista del navegador. Vamos a ver entonces qué es CSS Houdini y a qué viene a ayudarnos. Aquí he puesto directamente la descripción que tiene CSS Houdini, que realmente es un equipo que es, de hecho es el CSS Houdini Task Force, abreviado como CSS Houdini. Cualquier referencia que haga Houdini, por norma general, siempre voy a poner el CSS delante para especificar que es de CSS, porque hay un software de edición de efectos especiales que se llama Houdini. Entonces, a veces es posible que busquéis alguna cosa Houdini o busquéis por algún hashtag Houdini y os salgan algún tipo de software relacionado con el tema de composición y efectos especiales. Por eso siempre miro de añadir el CSS Houdini para hacer referencia. Pues, bueno, realmente este equipo lo que está haciendo es, están desarrollando lo que son las APIs y funcionalidades, más bien definiéndolas, este equipo. Luego son los ingenieros, esa parte es importante, son los ingenieros de los navegadores los que acaban implementándola. Y este tipo de funcionalidades lo que quieren es explicarnos y darnos acceso a esa magia que hay del pintado y de la composición, que es justo lo que veíamos antes en ese flujo. Entonces, este es el esquema del escenario actual y futuro, en principio, donde aquí arriba vemos el mismo proceso, pero todas están en azul porque ya todas van a ser accesibles. Tenemos dos bloques. Unos están agrupados en las CSS Properties and Values API, que es el CSS Type Home. Está la cascada, está por definir, todavía no hay nada de esto. Y el parser, pues ya se le han dado un nombre, CSS Parsing API, y hay algún pequeño boceto, pero todavía no se está trabajando, no hay un draft. En layout, igual, CSS Layout API, CSS Painting API, esta es la que vamos a ver hoy. Y en la parte de composición, pues también tiene el Composite Scrolling Animation, que también vamos a ver un ejemplo. Y todos estos están bajo el paraguas de los worklets. Vale. Aquí vemos un poco las que tenemos. El box tree para poder modificar ese árbol de nodos cuando está renderizando o ir a modificar uno expresamente. Esto, y aquí me atrevo a dar mi opinión, creo que va un poquito más relacionado y está influenciado un poco por tecnologías como las de React y el Virtual DOM, que entonces te permite solo cambiar una parte. Están trabajando en ello. El parser, Layout API, Paint API, que hoy lo veremos, Properties and Values también, los worklets, ahora lo explicaremos, el Type Home API, Animation Worklets y los Font Metrics API. Este promete mucho porque nos permitirá tener un control muy detallado de las fuentes, el interlineado, los espacios. O sea, si hoy en día ya tenemos bastantes controles, pues va a ser muchísimo más. Vale, vamos a extender CSS. Lo primero, expliquemos qué son los worklets. Los worklets son conectores, o sea, conectan con el engine del browser, o sea, con lo que es el motor del browser. Luego con un gráfico lo veréis más claro esta parte. Son módulos JavaScript que tenemos que cargar. Entonces, aquí ya está la primera parte que nos puede llamar la atención. Estamos en CSS y lo que estamos es cargando módulos de JavaScript, pero tiene todo sentido. Realmente, el lenguaje de JavaScript es el que nos permite atacar directamente a una API y poder hacer modificaciones. No tenemos ningún control sobre el proceso de ejecución, ahora lo veremos, y la parte más importante no impacta a la performance. Vamos a ver estos 4 bloques, vamos a verlos en un gráfico. Aquí en este recuadro tenemos el motor del navegador, el Render Engine, y tenemos el mítico y famoso main thread, donde está pasando todo.
Pero a partir de ahora tenemos, ya desde hace un tiempo, tenemos los Worklet Process. Tenemos worklets que funcionan de forma paralela y no podemos decir tenemos 8, tenemos 4, no. Se van levantando según se necesitan. O sea, es una tecnología que lo hace de forma dinámica y escalable. En este recuadro amarillo tenemos nuestro JavaScript que se ejecuta en el main thread, en el hilo principal. Y con un Worklet add module, ahora veremos cómo es la sintaxis, cargamos nuestro Worklet, es nuestro módulo de JavaScript. Y lo que hace es carga procesos de Worklets en paralelo y es el engine el que llama a esos Worklets. Esta parte de arriba es la que he comentado que no tenemos ningún control sobre la ejecución. O sea, no es un hilo donde nosotros podamos acelerar o frenar o pausar. No podemos hacerlo. Lo hace de forma dinámica el navegador. Este es el aspecto que tiene el Worklet. Tenemos la parte en JavaScript sería la parte de nuestro HTML o nuestro JavaScript. Esto es nuestra página y podemos tener que si tenemos los Paint Worklets en el objeto CSS, pues lo cargamos nuestro módulo, CSS, Paint Worklet, add module y el nombre, el archivo que vamos a querer cargar. Y la parte del Worklet sería pues una clase donde estamos registrando el register paint, el nombre y la clase que tenemos aquí arriba. Y aquí dentro es donde haríamos la magia. Bueno, estos son los pasos que os comentaba justo. Y vamos a ver, otra cosa a tener en cuenta es que la otra parte de implementación es, hasta ahora lo hemos cargado el módulo, pero desde CSS, que aquí es donde está el conector de que es realmente desde la parte de CSS cuando hacemos la implementación, tenemos el Paint. Fijaros que tenemos este de aquí, el Paint. Nos podemos apoyar sobre la propiedad support que el navegador leerá esta parte de CSS siempre y cuando tenga este soporte, para esta propiedad. Esta propiedad support es compatible con muchísimos navegadores y con todos los navegadores modernos y nos da la opción de comprobar. Aquí tenemos un background paint y internamente está haciendo una comprobación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos duda de saber si tiene soporte o no, es interesante implementarlo porque el navegador carga este archivo para ver si es capaz de pintarlo y cuando es capaz de pintarlo, entonces continúa leyendo, entonces lee esta parte de aquí. Justo lo que comentaba. Y vamos a ver el Worklet. El Worklet, fijaros que ya tiene una sintaxis de clase. No hace falta transpilarlo directamente, no tenemos que pasarlo por Babel, porque esta es la parte que ya el navegador, de forma interna, ya sabe interpretar. Tenemos el nombre de la clase, tenemos un constructor que podemos utilizar o no. En los ejemplos que hoy veremos no estoy utilizando el constructor. Y luego tenemos el método paint. Este es el método que tiene, recibe estas cuatro propiedades. El context, que es el contexto del elemento. Este context ya se parece un poco al context del Canvas, del API de Canvas. Y realmente en el context solo tenemos el width y el height del elemento. O sea, tenemos el ancho y la altura del elemento al cual lo estamos aplicando. Si esto lo estamos aplicando a un div, pues será de ese div. Si lo estamos aplicando a un H1, pues será el ancho y alto de ese H1. Nos dará ese tamaño teniendo en cuenta los paddings, el interlineado del texto, cualquier cosa. Perdón, he dicho contexto. El contexto es ese elemento, es en la geometría donde están los tamaños, perdón. Aquí en el contexto es lo que vamos a devolver para pintarlo. La geometría es la parte donde tenemos esas dos propiedades, el ancho y el alto. Las props
que ahora veremos lo que es, son las propiedades que le podemos pasar al elemento y los argumentos. Tenemos dos maneras de hacer para tener control desde CSS. Ya hace un tiempo, realmente esto lo hice hace bastante tiempo, hice algunos tests tenía la curiosidad de ver qué impacto tenía Canvas y JavaScript versus Houdini. Aquí podéis ver que la parte de la izquierda está hecha con Canvas y, bueno, aquí hay más amarillo, pero sorprende que aquí estos gráficos son mucho más pronunciados y más elevados los valores en verde, pero el verde es la parte de pintado, la parte de CSS. Si miramos en detalle la información que nos está dando, fijaros que el Canvas, a nivel de tiempo, es casi el mismo tiempo porque esto simplemente yo cogí la franja para poder hacer la captura. Pero viendo al detalle, aunque hayan aquí 400 milisegundos de diferencia, fijaros que en la parte del reposo, aquí no llega al segundo y aquí quitando esos 400 milisegundos de diferencia, serían 3 segundos de reposo. Porque el mayor tiempo se lo ha invertido en la parte del painting, la parte de pintado. La ventaja es que eso no está bloqueando el thread principal. Mientras está pintando, no está bloqueando el JavaScript. Entonces, podemos tener cualquier otro proceso de JavaScript, como una consulta a una API, como una validación de lo que sea, y esta parte no la estaría bloqueando. Recientemente encontré este artículo donde hay una comparación de utilizar una web solo con CSS o con Houdini y os invito a que le echéis un ojo porque es bastante completo, está en inglés y está la comparativa utilizando, renderizando y analizando la página de arriba abajo y creo que está muy bien el artículo, está muy detallado y os invito a que le echéis un ojo. Vamos a ver la parte de las Properties and Values, que es justo lo que antes Uriel nos estaba explicando, que es la parte de registrar las propiedades. Como estaba pendiente en el chat, he visto que Mercedes Ejido preguntaba el motivo de por qué registrarlo. Uriel lo ha comentado. Yo también tenía la intención de explicar el por qué debemos registrar una propiedad y es el hecho de que este color stop que estamos viendo aquí en la parte izquierda registrándolo con JavaScript, lo que nos permite es que esa propiedad, o sea, fijaros que tenemos una propiedad que coloquialmente también se le sigue llamando variable. Esa variable pasa a ser controlada por el navegador y puede calcular una transición entre una y otra. Uriel ha hecho el ejemplo haciendo un hover. No podemos hacer una transición del hover de la propiedad, pero en ese caso, como ha dicho en el ejemplo, pues sí. Aquí hay dos maneras de registrarlo, con JavaScript o con CSS. Con CSS el soporte actual es Chrome, Edge y Opera. Y paralelamente Chrome para Android también lo soporta. Podríamos hacer esto en nuestro CSS, que es property y el nombre de la propiedad, la sintaxis y después podemos definir o no, si no por defecto serían false y no tendría valor inicial y podemos definir esta parte. Yo esta parte la encuentro muy interesante porque podemos registrar una propiedad y decirle si hereda o no hereda, por si hay alguna otra definida, porque con esto nos podemos proteger frente a colisiones de registro de propiedades. Y luego el valor inicial, que Uriel ha hecho el ejemplo, poder definir un valor inicial por si esa propiedad no tiene ningún valor. Si nosotros no hemos puesto en nuestro CSS color stop, pues tendrá este color de transparente y entonces no afecta a la parte visual. Esto sería, y es justo el ejemplo que ha hecho Uriel, que es el color y la transición. Ponemos un transition. Esto realmente no funciona. Estoy con Uriel que cuando poníamos un all
navegadores atrás, unas cuantas versiones atrás, no funcionaba, y no funcionaba porque ese all estaba mirando solo todas las propiedades CSS. O sea, porque para nosotros, o para el navegador, mejor dicho, transition es una propiedad y lo que hay después de los dos puntos es el valor. Pues por eso estamos registrando propiedades. Estamos haciendo que esto lo entienda como una propiedad. Entonces, es cuando puede afectar sobre ella. Y el hecho de convertirlo en propiedad, lo estamos convirtiendo en que sea animable. Hay una de las secciones de la documentación oficial en la W3C, aquellos típicos cuadros donde pone cuál es el valor inicial. Uno de los aportes, de las propiedades de esa información es si es animatable, si es animable. Pone sí, no o parcialmente, pues de esta manera lo estamos convirtiendo animables y por eso podemos hacer esa transición. Si tenéis que dar soporte a otros navegadores, podéis utilizar PostCSS, donde podéis poner en el input, o sea, en vuestro CSS poner la sintaxis que realmente va a funcionar y después tiene el output donde tiene el if para hacer el registro. Cuando tengáis soporte en vuestros navegadores, pues ya no hará falta que utilicéis este plugin de PostCSS. Realmente la ventaja de PostCSS, y a mí me gusta muchísimo, y es esa, la de poder añadir los plugins que necesitas y en el momento que no lo necesitas porque el soporte del navegador está cubierto, pues se elimina ese plugin y ya está. Vamos a ver, este es el de Vitaly Bobrov, porque me gusta mucho porque lo deja así. Encontraréis otro que no recuerdo si sea, bueno, evidentemente no se llama igual, creo que sí es Register Props, sin el custom, y lo que pasa es que se genera tanto el JavaScript como un JSON para cargarlos. Entonces, creo que es un poquito más engorroso a la hora de implementarlo, incluso estamos cargando información de más en el navegador. Otra de las APIs que hemos visto es la de TypeOM API, que esta lo que nos permite es, ahora actualmente, si definimos un EL, es el elemento, element, que hemos previamente con un query selector lo hemos seleccionado, definimos un style opacity igual a 0,5. Si nosotros miramos el getComputeStyle opacity, veremos que es un string, que es igual a 0,5. Es meramente informativo. Todos los get actuales te devuelve el string, lo guarda así tal cual. No está tipado. Y esta API, type, viene a tipar todo. Entonces, ese mismo elemento con TypeOM lo podemos hacer con attribute style map, donde tenemos el set y luego el get. Y al hacer el get podemos ver que si hacemos un get del opacity nos devolverá un objeto con value y unit, que entonces tenemos la unidad. Si tenemos que si realmente en este caso es una opacidad y no debemos pasarle ninguna unidad, pero si es un width puede ser, o un padding, puede ser que le estemos pasando por EMs, por rem, por píxeles. Entonces, tendríamos cuál es esa unidad. Y eso sí que luego nos permite poder hacer cálculos mucho más precisos. Y justo esta es la parte nueva que añade. Como dato curioso, para que veáis qué es lo que hace por detrás cuando hacemos un calc, es curioso porque el calc, de forma interna, lo que está haciendo es un CSS Math Sum, está haciendo una suma, y está cogiendo este píxel, y que es CSS píxel 1, y luego hace la negación, ¿vale? Hace un CSS math negate y lo que está haciendo es el producto de estos dos aquí. Y fijaros aquí en esta parte aquí, que es la parte importante, que es css.em. Aquí es donde tenemos, tanto en el píxel como en el em, tenemos la unidad. Y cuando estamos nosotros haciendo esto, de forma interna, está haciendo esto otro, que es desglosarlo y está anidando el nest expressions para poder hacer ese cálculo. Vale.
La parte de Animation Wordless, vamos a verla así un poco por encima porque me interesa que podamos ver los ejemplos. Aquí veréis un vídeo donde el scroll del texto de la derecha está animando la posición del logo de la izquierda, pero la ventaja es que la está animando en otro thread. Cuando, evidentemente, en un vídeo y además por streaming no vais a notar nada, incluso luego cuando veamos la demo, es muy complicado, pero sí que podéis verlo luego accediendo vosotros directamente a la URL. La ventaja es que se ejecuta en un thread aparte del principal. Otra API muy interesante es la de Layout, donde aquí he utilizado una imagen de una Kravitz, para ilustrar tipos de posibles layouts que podemos tener el día de mañana. Ahora, actualmente, pues por bloque, por flexbox, tenemos el grid, pero la API de layout nos permite definir y tener mucho más control el Mansory, pero de hecho ahora va a salir una propiedad directamente que lo va a soportar, vertical ring, que esté contraído basado en formas. Esto nos abre las puertas a muchos escenarios. Y uno de ellos es este, me gustó muchísimo. Voy a abrir en una pestaña, a ver si ahora consigo. Vale, salir de aquí. Y esto de aquí, que si soy capaz... Bueno, voy a hacer una cosa, lo voy a dejar en el chat de la organización, a ver si ellos lo pueden compartir en YouTube, por favor. Y aquí tenemos este menú que está siguiendo justo esta forma de aquí. Si nosotros añadimos más elementos, se van añadiendo o eliminando, y lo que es absolutamente sorprendente es que el menú está alineado según este path de aquí, o sea, es este path de aquí, fijaros. Este path de aquí, y luego, si lo muevo, estoy moviendo el menú. O sea, me parece una auténtica maravilla, porque nos permite de forma programática alinear o definir el layout de los elementos. Además, pues con eso, o sea, podemos quitar, tiene un mínimo para no dejar sin, y creo recordar que también tenía un máximo. Pero esto de aquí me parece, y luego evidentemente podemos, bueno, así con tantos no lo podremos ver, vamos a hacer así, y luego podemos hacer que se alineen vertical o horizontalmente, tipo el tercer elemento, anclarlo al inicio, al final, o que esté centrado. O sea, y estos son los tipos de path. Que aquí justo está cambiando esta parte, y aquí tendríamos fijaros que yo puedo quitar y añadir elementos y están siguiendo el path. Evidentemente, ya si modifico el path ya puede ser una locura, pero esto es lo que nos abre las puertas a trabajar ya con este tipo de layouts. Vale. Vamos a ver unas demos, que esto es relativamente fácil de explicar la teoría, pero la práctica es lo que nos ayuda a entenderlo mejor y ver casos de uso. Estos ejemplos, al final de la slide hay enlace aquí. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Estos son los círculos y la propiedad CSS que tengo implementada es Image Type Cycles. Vamos a ver el primero. No veremos, dejadme controlar el tiempo, no veremos todo para no alargarlo. Veamos el primero, veamos el HTML. Confirmadme, por favor, que se ve bien de tamaño. Yo puedo hacer todo esto más pequeñito. Y si hay alguien que me confirme si se ve bien. Si no, lo subiré. Se ve bien, perfecto. Vamos a ver el HTML. El HTML, bueno, aparte de los CSS para el tema de layout, tenemos aquí el título que está allá arriba, simplemente, y un header para volver atrás. Este es el div donde está todo esto. Y luego debajo está el código para que podamos verlo aquí. No hay mucho más.
aquí tenemos la parte que antes yo comentaba de que CSS Worklet Module, cargarlo. Aquí tenemos nuestro módulo. Voy a esconder el menú para poder verlo completo. Y estoy utilizando un polyfill en este caso. En este caso no está funcionando el polyfill porque como esto sí que lo tenemos, este PineWorld lo tenemos en el CSS y es algo tan simple como yo abro el Developer Tools, me voy a Console, voy a hacer esto más grande y limpio. Si yo hago css.pine, fijaos que lo tengo ya ahí disponible. Si hago un intro, me dice que es un worklet. Entonces, está disponible. Al estar disponible, pues no está cargando este polyfill. Y luego hacemos el registro de la propiedad. Ya está, no hay nada más. Vamos a ver qué hay en Command B. Vamos a ver qué hay en el worklet en sí. El worklet, pues, es esto que estáis viendo aquí, donde tenemos la clase, el método paint que hemos dicho, fijaros que se lo escondo, luego registro esta clase con un nombre. Este nombre es importante porque es el nombre, fijaros que no sigue el patrón de otros lenguajes donde el nombre que se está registrando, la clase tiene que ser el nombre del archivo, en este caso se llama worklet, podría llamarse perfectamente como el nombre, como luego veremos en otros ejemplos, pero no es necesario. Aquí estaba haciendo un console log simplemente para pintarlo y, bueno, me defino unas cuantas propiedades y luego aquí con dos fors itero contando el count que está aquí arriba, que son 6 y 6. Hago 6 por 6, que son estos círculos. Y luego aquí simplemente estoy utilizando, lo que veis aquí dentro, ya la marco, es Canvas. Es el contexto que antes comentaba, que me he equivocado con este otro del geom. En el geom aquí tenemos el width y el height, que es el horizontal, el ancho, perdón, y el alto, y es los únicos valores que tendremos. Y props, pero no las estamos utilizando. Lo que pasa es que por contexto de explicarlo, quería que quedase ahí reflejado. Entonces, esto lo único que está haciendo es pintar estos círculos. Tienen diferente color porque tenemos aquí el color style, pues tenemos un math random y lo va multiplicando por el i, que es cada una de las iteraciones. Vale. Vamos a ver ahora que tiene el CSS. Y el CSS lo único que tiene es, en este caso, es lo que vemos aquí, que es Paint Cycles, que este es el nombre que hemos registrado. Este nombre y este de aquí deben ser iguales. Volvemos atrás. Vale. Hay dos ejemplos muy clave. Hay algunos aquí que son como más interactivos y es simplemente porque JavaScript modifica los valores. Pero vamos a ver por argumento. Aquí tenemos lo mismo, solo que aquí por argumento, vamos a cerrar este y voy a ir directamente. El worklet, perdón, el HTML es el mismo y aquí lo que estamos haciendo es cycles, le estamos pasando 10, 5, 100%, 2, 0. Y en el worklet lo que estamos haciendo es, tenemos dos métodos estáticos, que es input props y input arguments, aparte del paint, y lo que está cogiendo son los argumentos, me coge el tipo, perdón, defino el tipo. Y luego por posición del argumento estoy diciendo, el argumento 0 va a ser el offset, el argumento 1 va a ser el count, y así correlativamente. Y luego, aquí abajo, vuelvo a hacer lo mismo. Es el mismo ejercicio. Solo que por ser un poco más largo, la sintaxis del inter, del prettyfile, lo he puesto más largo. Pero está haciendo exactamente lo mismo. Si ponemos, en nuestro caso, si venimos aquí a 10 y le ponemos aquí un 20 y guardo, aquí, fijaros, este es el gap. Este es el número de círculos. Si guardo... Ahora son 8, y así correlativamente. Y esto se parecería mucho a cuando estamos haciendo el background de la URL de una imagen y así. Tenemos una función donde le estamos pasando lo que son los argumentos. El otro caso es el de las props, donde el HTML sigue siendo el mismo y en el CSS, en lugar de pasar más props, que allí tienes que tener en cuenta la posición que estás pasando, porque si lo pasas al revés, entonces ya no
Ojo, no funciona porque deberíamos hacer un desarrollo en el Worklet para validar. Porque nosotros cuando animamos o añadimos las propiedades a una animación, da igual si el nombre lo ponemos al principio o al final. El navegador es lo bastante inteligente como para saber si llega, cuál es uno o cuál es otro. Y en este caso le estamos pasando las properties. Y aquí tenemos el input properties y aquí estamos haciendo el get por el nombre de la propiedad, ya no por la posición. Lo estamos pasando a que sea string, que lo pasamos a que sea un entero. Aquí ya tenemos nuestro control del lenguaje de JavaScript para hacer lo que queramos hacer. En este caso es el de las propiedades. Es el mismo ejemplo, solo que aquí una de las propiedades es el fill, que si vamos al CSS, tenemos fill 1 y en este momento yo de forma arbitraria he decidido que 0 es que no se rellene y 1 es que sí se rellene. Y simplemente es eso. Pero aquí hay la parte de nosotros decidir qué vamos a hacer con ello. Vale. Como es una cosa que podréis ver en detalle, solo comentar que en la parte de JavaScript está el ejemplo de cómo hacer esto y que se cambien las propiedades. Este menú es un menú y aquí tenemos el fill, que es el 01. Todo esto lo único que está haciendo es se llama .GUI, que tiene su librería JavaScript y su CSS propio. Y luego en este main lo que estoy haciendo es esto, que es justo lo que antes Uriel hacía, que es, perdón, salen los nombres esto de element, style, set property, la propiedad, y luego del magic, que es como yo he llamado a este cuadradito de aquí, el offset. Y me está dando el offset. Y el offset es este, simplemente. ¿Sale? Es la ventaja. Podemos controlar tanto los valores desde CSS como desde JavaScript con los métodos para cambiar los valores de las propiedades CSS. Y, a ver, HTML. Vale, aquí es justo el HTML es igual. Y dejadme que os enseñe. Aquí hay un ejemplo, luego le podéis echar un ojo. Guillermo me comentó de cómo utilizarlo como un web component. Aquí es un web component, evidentemente pinta justo lo que hay, no está cogiendo ningún valor y esto es un web component. Si miramos el HTML, está renderizando este de aquí y, y aquí estamos registrando el web component y podemos aplicar a un web component aquí está toda la parte que va dentro del web component. El tema de las animaciones, como comentaba, esto está hecho con Animation Worklet. Vamos a verlo. Animation Worklet, luego Animation. Aquí está. Esto ya es un poco más complicado. Bueno, sigue siendo lo mismo. En lugar de ser un paint, es un animate. Y la ventaja, tenemos aquí un constructor para tener los valores iniciales, que es otra manera de utilizarlo. Y simplemente, pues, hacer el cálculo para que haga ese tipo de transición, la duración y todo eso también lo podemos definir con Custom Properties, que en este caso no se ha hecho. ¿Qué más? El Logo Animation pasa igual. Este es el ejemplo que he dicho antes. Y antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría comentaros otro caso. Estuve trabajando sobre este que estamos viendo aquí, que además está puesto en Copen, luego si acaso también puedo compartir directamente. De hecho, en mi cuenta de Copen, que no está en la pantalla inicial, es Núcleo Web también, en copen.io/Núcleo Web, son los dos últimos que he hecho. Este está calculando, la parte de HTML solo tiene un div, la parte de CSS, pues, perdón, de CSS, nada, aquí hay simplemente de hecho, esto ni se está utilizando. Simplemente hay un tamaño para que se adapte a versión móvil, que sea más pequeño o más grande. Fijaros que yo cada vez que estoy moviendo, se están repintando todo. Todo eso se está repintando a nivel de CSS. Lo está haciendo un Worklet, no lo está haciendo JavaScript. El body solo es para centrar, esto es el contenedor y aquí es donde está la parte de el connections.
llamamos a nuestro wordlet y los colores, el número de puntos o de partículas, el radio y el link radius. Esto, si bajamos este link radius, esto es otro panel que simplemente nos permite modificarlo para que sea más interactivo. El link radius, si lo voy subiendo, lo que hace es mira a qué distancia están todos los puntos. Este ejercicio es costoso porque a más puntos, más proceso de cálculo hay. Y mira a qué distancia está. Si está a 20, pues los conecta. Si está a 74, los conecta. Pero además, si está a un poco más, le pone opacidad, lo hace con transparencia. Todo eso lo podéis ver que aquí estoy en la parte de JavaScript, de aquí para abajo, de esto que marco hacia abajo, es este bloque de aquí, la configuración de los parámetros que tiene, valores por defecto. Y aquí veréis que volvemos a hacer lo mismo que hemos visto en el otro ejercicio, que es, tenemos el elemento, está el setProperty, connections, line color, y el color es el que estoy poniendo justo aquí arriba. O sea, esta es la parte que nos permite hacer la conexión entre JavaScript y los valores de las propiedades CSS. Y estoy haciendo lo mismo, estoy cargando el módulo, en este caso está ya directamente en GitHub, porque este código está en GitHub, porque mi intención es que estos sean componentes que se puedan utilizar en cualquier sitio. Y si vemos, sí, aquí es utilizar un poquito el ingenio y en lugar de ponerlo en un div, lo estoy poniendo en un H1. Aquí si miramos el código HTML, tenemos aquí arriba simplemente cargar la fuente, porque me interesó utilizar esta, y estoy poniendo un H1 con connections. Aquí yo pongo de Gin CSS, pues me lo cambiará, pues simplemente es el texto, ¿correcto? Pues vamos a hacer una cosa que es, si yo quito esto, tendremos un background con todos esos puntos y esas conexiones que puedo hacer que sean menos de 800 no, porque esto lo puse así. Puedo cambiarle el color y que sea pues, más rojizo. Así estoy cambiando los puntos. Y luego este otro son las líneas. Ahí lo tenemos. Luego, lo único que estoy haciendo es añadir dos propiedades de CSS que ya las tenemos disponibles para poder hacer máscaras con texto. Y entonces, claro, conseguimos este efecto. Esto, quitando los border, el radius y el variant radius es para que hayan diferentes tamaños de puntos. Si los reducimos a 1, es un píxel, entonces nuestra sensación es que son líneas y que no son píxeles. Esto podemos reducirlo un poco. Hay que tener en cuenta una cosa, que cada vez que se pinta de forma dinámica y diferente, y es porque si vuelvo a quitar esto, realmente este es el área que está pintando. Entonces, aquí estamos pintando y está calculando toda esta información que realmente no necesitamos. Eso es porque en este caso yo le puse un padding de .2m. Si yo le quito el padding, se ajusta más. Entonces, si aquí le vuelvo a poner, bueno, vamos a hacer esto y esto, ahora quito este. Y ahora el cálculo es más ajustado al texto. Entonces, también nos será más fácil no poner tantas líneas para conseguir el efecto que queremos. Vale. Quería comentar otro ejemplo. No sé cómo voy de tiempo. Preferiría que me lo confirmaseis, por favor. Por no alargar demasiado la sesión. A ver, private chat, perdón. Vale. Ok, pues vamos a ver un ejemplo un poquito rápido. En este caso tenemos un div y se están pintando estas líneas. Estas líneas realmente es muy fácil hacerlas con CSS y con SVG. Pero aquí lo interesante es que este es el HTML donde he registrado una propiedad. Aquí lo que ya hemos visto hasta ahora, estoy cargando el módulo. Aquí le estoy llamando lines, no le llamo wordlets. Y el wordlet en sí se llama lines. Esto de aquí no hace falta.
Y en los estilos, esto de aquí nada, esto de nada, el body tampoco nada. Esto simplemente es el layout. Y aquí tenemos lines. Fijaros que estas son las líneas. Yo lo he puesto de forma dinámica para que si comento esta línea y descomento esta, y guardo, ahora está cogiendo otra paleta de colores. Lo he hecho a modo de como si fuese un array de colores y si hay más colores, por ejemplo, si quito este y pongo estos, pues ya son estos otros. Pero además he querido jugar y dar un poquito más, más vida y más interacción a todo esto y es el ancho de cada una de las líneas. Entonces, si yo le pongo aquí que este sea 1, que este sea 20, que este sea 5, y estos los quito, solo tendré tres tamaños. Y recargo, pues tenemos estos 3 tamaños. Este es el ancho que hay entre las líneas. Puedo que si hago que sea 0, será como si fuese un sólido. Vale, no tengo la última versión aquí. En el lines, eso tendría que desplazarse. Dejadme que ponga aquí 20. Es que, bueno, 200 será muy bestia. Es que es un Wordle en el que estaba trabajando durante esta semana. Y luego he añadido lo que es la rotación. Le he puesto que sea en grados y si le pongo que me haga 150 grados, pues me lo rota a 150 grados. Como he registrado la propiedad, hago una cosa que es, le añado una animación y puedo hacer que tenga una animación. Aquí le he puesto que sea 20 segundos. Del 0% al 50% va a rotar solo 40 grados, va a ir muy despacio. Y a partir de 50 va mucho más rápido porque del 40 al 360 pues está tardando 10 segundos. Si yo quito esta línea, simplemente me hará durante 20 segundos una vuelta de 360 grados. Es justo para que veáis lo que antes Oriol comentaba de registrar las propiedades, bueno, el rotate. Vale, es la rotación inicial, vale. Aquí tenemos la rotación y quería poner 150 y se me ha ido. Y podemos ir un poco más allá. Si volvemos al HTML, teníamos aquí un H1 que lo había escondido. Y aquí tenemos un Medellín. Si recargo, ahora resulta que tenemos un Medellín CSS con la propiedad de tener como clip de fondo y vamos a quitarle la animación porque para que no nos maree tanto. Y si en este caso quito esos colores y añado los colores de la comunidad Medellín CSS y de CSS Community Dev, pues tenemos este otro efecto. Aquí el gap es un poco grande, vamos a hacer que sean de 5 y conseguimos, quizás 5 es muy poco, pues ahora fijaros que estamos decidiendo cómo se va a ver de forma muy controlada desde CSS. La parte de JavaScript, aquí este tiene más lógica en cuanto si tienes esto del otro. Aquí hay otra manera de coger las propiedades. El register props se están pasando directamente aquí y se están definiendo valores por defecto. Esto en cuanto esté más o menos terminado lo colgaré también en el repositorio de la organización de CSS Houdini. Allí estoy colgando varios de Wordles de estos para ir trabajando. Y por acabar la presentación, soporte que tenemos ahora mismo, de los que hemos visto, tenemos soporte en Chrome hasta Samsung Internet. Y esta columna es muy interesante, tenedla en cuenta. Mucha gente no tiene en cuenta Samsung Internet y hay muchísimos dispositivos Samsung donde tienen su propio navegador. O sea, hay que tenerlo en cuenta. La parte de Paint API ya está en Candidate Recommendation por parte de la W3C. Y en el Layout Paint sí que se pueden utilizar. Y el Animation Wordlet, tened en cuenta que yo he utilizado, que antes se ha comentado, lo de las extensiones bajo los flags. Si accedemos a Chrome //flags y este en Firefox también lo tiene,
el Experimental Web Platform Features es el que necesita tener activado para, siempre os saldrá desactivado, drop-down, lo activáis, os pedirá reiniciar el navegador. Este es el Chrome normal, no es el normal, quiero decir que no es el Canary. Es la última versión que disponible, incluso, vale, está en fecha. La 87 en este caso, pero realmente ya hace tiempo que está. Activando esto, lo tenemos disponible en la parte de animaciones. Conclusiones. Hay gente que lo ve como polyfills, yo no lo veo como polyfills, pero puede darnos opción a corregir cosas que no funcionan en navegadores. Cuando tengamos soporte del Paint y resulta que en Chrome tenemos soporte, pero en Edge todavía no, pues nosotros podemos desarrollar nuestro polyfill. Hay gente que piensa que esto no es para mí, que es muy complicado, ¿vale? Hay iniciativas como esta de Extra CSS de Yuna, donde podéis utilizarlos como si fuesen plugins. O sea, los utilizas, los cargas y ahí los tienes disponibles. Freewheel, o lo que sería el libre albedrío, puede dar sensación de que todo el tema, sobre todo el layout, que da pie a que se puede descontrolar. Yo, es una opinión personal, creo que es muy probable, puede ser que se descontrole. Pasó en la época Flash, pero creo que luego acabará poniéndose todo en su sitio y igual durante un tiempo veremos menús circulares y la moda será que sean circulares y al mismo tiempo o que giren o que sean dinámicos o que cada vez que entres tenga una forma diferente el menú. Una cosa es poder hacerlo y la otra cosa es que sea útil para el usuario, cosa que en este caso no lo sería. Y lo que no es, Houdini no es como Babel para CSS. Estamos extendiendo CSS. Realmente el Babel para CSS sería lo que es post-CSS, que eso ya da para otra charla. Algunos recursos. El primero, y creo que es muy importante, que explica cómo funcionan los navegadores modernos. El segundo es una lista de una awesome list de CSS Houdini. Los experimentos que hemos visto están aquí también disponibles, que están para poder trastear el código. Y también os invito a seguir la cuenta de CSS Houdini, tanto Instagram como de Twitter. Ya lo han estado comentando continuamente, pero también tenemos un canal específico dentro de la comunidad de CSS Community Dev para poder hablar sobre y dar soporte sobre Houdini, tanto en inglés como en español. Y turno de preguntas. Listo, muchísimas gracias, Joan, por tu charla. Voy a irte leyendo algunas preguntas que han dejado por acá. Recuerden que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y yo se las voy a estar leyendo a Joan. Carlos pregunta, para el caso de escribir CSS moderno, ¿cómo se debería comparar Tailwind y CSS Houdini? Es que es muy diferente, no tiene nada que ver, porque CSS Houdini lo que está haciendo es, tenemos nuevas APIs. Fijaros que lo que hemos estado viendo, esos puntos que se conectaban, o esas líneas que luego además hemos estado animando, da igual la propiedad. Yo he utilizado, sigo compartiendo pantalla, creo. En este caso, aquí yo he utilizado la propiedad Connections, perdón, la clase Connections, pero porque va relacionada con la clase y el nombre del Wordlet que yo he cargado, pero no tiene nada que ver ni con Tailwind. Tailwind es un framework a nivel de CSS, a nivel de layout, de arquitectura, de naming, pero no tiene nada que ver. Nosotros podemos tener, evidentemente, si Tailwind no está utilizando nada de esto, nosotros deberíamos modificar o añadir una clase. Fijaros que la parte de CSS que hemos añadido es unas propiedades para definir cómo queremos que salga. Y luego, en el caso del Paint API, la propiedad en el background image, ponerle un paint y el nombre del Wordlet. Pero realmente no tiene nada que ver. Listo, gracias. Otra pregunta de Joan. Él pregunta si ese Houdini ya se puede utilizar en producción. Se puede utilizar, si es Chrome, tiene soporte, como hemos visto, para Chrome, está el support. Y para mí la regla support, el @support, es una maravilla porque
es como el Modernizer, pero desde CSS. Nosotros somos quien tenemos la responsabilidad de tener un fondo rayado. O sea, la parte de hacer una máscara al texto en versiones de Internet Explorer 11 tampoco van a funcionar. Entonces, eso no tiene nada que ver con Houdini, eso es una máscara sobre el background, en este caso aplicada al texto. Pues nosotros tenemos que poner @support, si lo soportas, lo pones, si no, pues no lo pones. Y en este caso pasa lo mismo. El tema de animaciones todavía no, promete mucho, no está listo, no, pero la parte de pintado, pues sí, ¿por qué no? De hecho, he empezado a hacer worklets para utilizarlos y mi intención es pues hacer una landing y empezar a utilizarlos a nivel de documentación, de ejercicio y estará colgada en producción. Si tu navegador lo soporta, lo imprimirá, si no, pues no lo imprime. Tampoco, la ventaja es que no es una funcionalidad JavaScript que si no funciona, dejan de funcionar cosas. La ventaja es que estamos trabajando en la parte de pintado y al mismo tiempo, aunque la estemos repintando, no estamos afectando al procesador. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta que veo por acá es de Mercedes. Ella pregunta, ¿siempre hay que cargar los worklets en el script HTML? Si quiero en un giro, círculos y rectángulos, ¿deberían ser 2 worklets o se podrían tener los 2 en un solo worklet? Hay 2 maneras de abordarlo. Una, tienes un worklet que según una propiedad haces uno u otro. De hecho, fijaros que nosotros, en el ejemplo que hemos visto de los círculos, pues hemos puesto, queremos que sean 5 o que sean 8, y ahí cambiamos. Pues tenemos lo mismo. De hecho, dejadme comprobar en la parte esta del color grid. Volvemos a CSS Paint en el grid. El CSS estamos pasando grid y aquí sí. ¿Dónde está el...? Perdón, este estaba inyectado todo aquí porque era otro ejemplo. Por ejemplo, podríamos tener un worklet inyectado directamente en el HTML, no tiene por qué ser un archivo aparte, pero bueno, era a modo de un ejercicio comprobar que se podía hacer y explicar cómo funcionaba. Pero aquí, fijaros que aquí tenemos draw boxes y grid boxes y esto depende de la propiedad, perdonad, ahora no lo estoy viendo, el CSS era cycles, no es este, perdón. No quiero demorarme con la respuesta, pero CSS aquí. Grid, y si pongo box, debería cambiar. Fijaros que con un cambio en el parámetro que estoy haciendo, estaría pintando otro. Veo que debo tener algún error ahora mismo, porque este script lo estuve modificando y por eso ahora no encontraba aquello. Puedes hacerlo de 2 maneras. Tenerlo con worklets por separado y si es sabes que en tu proyecto lo vas a utilizar indiscriminadamente tanto uno como otro, lo puedes tener en un solo worklet, quedará cacheado por el navegador y ya está. Y si es una cosa que es posible que la uses en un proyecto en uno o en otro, pues los puedes separar, pero puedes cargarlos con... aquí hemos visto el ejemplo de cargarlos desde HTML, los puedes cargar directamente desde JavaScript. De JavaScript hacer un cargar como se carga cualquier otro con un import y cargarlo. O sea que están las 2 opciones, Mercedes. Gracias. Y por aquí David dejó otra pregunta, que es, ¿hay algún sitio web donde se pueda aprender a realizar las animaciones y efectos de texto? Que yo sepa, alguna web como tal, ¿no? Siempre es buscar... yo me inspiro muchísimo en ejemplos que veo en CodePen. En CodePen sí que ahora, desde hace ya un tiempo, la home te permite ver las novedades y lo que es tendencia. Pero
una web que explique las animaciones como tal. Yo empecé en el canal de YouTube a explicar las animaciones, cómo hacerlas a nivel básico, o sea, perdón, básico. O sea, lo necesario para saber cómo animar, no la inspiración y qué técnicas utilizar para animar una cosa u otra. En este caso, no. Aquí al utilizar la parte esta del texto, ha sido pues el ingenio de saber que tenemos la propiedad disponible y en lugar de hecho, si buscáis sobre el background clip text, veréis que en muchos casos son imágenes, porque es lo más habitual encontrar imágenes y entonces las letras es pues una imagen que hay de fondo. Pero en este caso, como el Houdini me está permitiendo pintar en el fondo, que lo mismo que pintamos en el fondo también se puede utilizar en el border, que no lo he comentado, pero los borders también los podemos pintar. Pues en este caso sigo el ingenio de utilizar dos propiedades y ya está. O sea, pero no, la verdad es que si alguien puede responder a la pregunta, adelante, les invito. Si entráis en la comunidad de Discord allí, la ventaja es que no seremos, cuanto más gente seamos mejor, más aportaremos entre todos, porque puedo yo no saber esta respuesta y veo por aquí en el chat a mi compañero Juan Carlos, al igual se le ocurre alguna web y lo puede mencionar. O sea que en este caso yo no te puedo ayudar en concreto en eso, pero espero que la comunidad sí. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, creo que eso es como todo por hoy. Muchísimas gracias, Joan, por tu charla. Aprendimos un montón. Gracias por tu tiempo. A vosotros por invitarme y la verdad es que ha sido un placer. Espero, gracias a la comunidad y el tiempo que han dedicado, en una tarde de sábado aquí en horario europeo y una mañana en vuestra zona horaria. O sea que muchísimas gracias a todos.